Muy buenos días. Aizuru minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? ¿Cómo están todos ustedes? Saben que estaba yo pensando, la semana próxima comienza el mes de marzo y ya se cumplirían 2 años que comenzamos con este desafío. Primero era con Aiko, luego se sumó Alejandro, Megumi, Mariel, Sergio, distintos hermanos que quisieron ser parte de este anhelo, acercarnos a ustedes, llegar con una palabra que nos desafíe a nosotros y a ustedes por igual, para suplir las necesidades de lo que estábamos viviendo. Y hoy, ¿qué estamos viviendo? Catástrofes naturales, epidemias, accidentes trágicos, virus, enfermedades que se multiplican a pesar del avance de la ciencia. Y en lo ético, en lo moral, en las acciones de los hombres, ¿qué vemos? Miren, hace muchos siglos atrás, en el primer siglo después de Cristo, el apóstol Pablo a su discípulo o hijo espiritual Timoteo le dejó una lista en la que estaban escritas características que iban a tener la conducta de los hombres en los últimos tiempos. Dice que iban a ser fanfarrones, que iban a ser mentirosos, egoístas, traicioneros, iban a tener falta de amor hacia su propia familia y muchas cosas más, ingratos, traidores, y saben que dice que no iban a respetar nada de lo sagrado. Se iban a sentir muy religiosos, pero iban a despreciar el único poder capaz de llevarlos a ser obedientes a Dios. Eso relata en Timoteo 3. Y podemos comparar con lo que es la humanidad que hoy nos rodea y decir, estamos en esos últimos tiempos. Todo lo que relaté está hablando de la conducta y de las manifestaciones de los últimos tiempos. Y muy tristemente, en esta semana tenemos que agregar algo mucho más trágico. Rumores de guerra entre naciones. Y más aún, estar siendo testigos de una guerra. Qué cosa tan triste. Pero, como la Biblia nos advierte, no tenemos que desesperarnos, porque esto no significa que ya mañana viene el Señor a buscarnos. La Biblia lo describe como los primeros dolores de parto, las primeras manifestaciones. Falta un poco más, pero no mucho más. Entonces, ¿cómo manejarnos correctamente? ¿Cómo aprovechar este tiempo valioso que nos queda sin desesperarnos, sin errar en cómo actuemos? ¿Saben? Para eso les invito a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. El apóstol Pablo, en este libro, en el primer capítulo, hace una oración que yo la hago mía. Al decir que hago mía estas palabras, estoy diciendo que al orar por todos ustedes, leo estos textos y le invito a que después usted pueda leerlo desde el versículo, es Filipenses 1, desde el versículo 6 al 11 inclusive. Léalo de esa forma. Yo hoy voy a solamente tomar algunos textos, pero miren qué dice el apóstol Pablo cuando ora por los
creyentes de Filipo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez y hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Dice el apóstol, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Jesús vuelva. Este es nuestro tema hoy. Hasta el día que Jesús vuelva. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué debemos realizar? Y dice que si lo hacemos, el carácter justo que Jesucristo produce en sus hijos, lo realizará en nosotros. ¿Qué es lo que realmente importa? Bueno, está detallado aquí en un texto. Dice el versículo 9, pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. El amor de Dios desbordando en nosotros. Hay cosas, como dije, que son las que tienen que tener prioridad en este tiempo. Aunque pase todo lo que esté pasando y no solamente seamos testigos, lamentablemente, de catástrofes naturales, algunos estamos siendo víctimas, ¿sí? Aquellos que están en los incendios o en inundaciones o pasando el virus o enfermedades o aún despidiendo a seres queridos. Pero lo que realmente importa es que no el pastor de la iglesia o un líder o aquellos que nos envían videos. Dios mismo comenzó en mi vida y en tu vida una obra maravillosa, una obra gloriosa, porque si es hecha por Dios, es divina, es gloriosa. Y el que comenzó en vos, en mí, en cada uno de los que tienen a Jesús, esta obra no se quiere detener. Dios no se detiene, pero nosotros tenemos que cuidar, no entorpecer, no frenar esa obra. En Isaías, el profeta nos advierte no ser como el barro que no se quiere dejar modelar, embellecer, tornarse en una vasija útil en las manos del alfarero. En este caso, el alfarero divino comenzó a trabajar. Y entorpecer esa obra sería, como allí dice Isaías, ¿le puede decir el barro a su alfarero, a su creador, no te metas conmigo, déjame ser, quiero vivir a mi manera? Dios nos ayude. Lo importante es dejar que Dios actúe en nosotros. Fuimos salvados para la eternidad, pero necesitamos de mucha ayuda para que los tropiezos y las dificultades de estos caminos terrenales no afecten la obra perfecta que Dios
pensó hacer en nosotros hasta que Jesucristo vuelva. Y esa ayuda, como decíamos, primero se manifiesta con oración, y esta ayuda se manifiesta desde los comienzos. Los primeros creyentes, los apóstoles, ya oraron, ya rogaron por nosotros, que la obra que Dios comenzó, preciosa, no se detenga. Y para que esa obra no se detenga, que sobreabunde el amor de Dios desborde cada vez más. Cuando ese amor desborde, yo voy a amar a mi prójimo y voy a realizar lo que realmente es importante. Le voy a contar a mi prójimo lo que Jesucristo quiere darle. Les voy a anunciar, como aquí dice el apóstol, que lo llenaba de alegría ver que los creyentes contaban a otros que Dios les ama a todos de tal forma que en Jesucristo preparó una obra salvadora, una obra trascendente, eterna, y que la comienza a hacer aquí en la tierra hasta que Jesucristo vuelva. Cuando el amor de Dios sobreabunda en nosotros, no vamos a dejar, no de hablar de las tragedias, no vamos a dejar de hablar las buenas noticias de Jesús. Y también cuando este amor sobreabunde, vamos a orar por aquellos que están sufriendo. Vamos a pedir la paz, paz de Dios poderosa, que corte con todo el odio y con la guerra. Y ese amor que nos inunda también nos va a ayudar a tratar de saber de otros creyentes, de querer acercarnos a otros creyentes aún a través de un video. Pero lo más importante y lo más eficaz es acercarnos a otros creyentes a través de la reunión, de la adoración a nuestro soberano Dios juntos. Que el amor de Dios desborde cada vez más, tratando de animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. ¿Para qué? Para lo más importante, crecer y conocer. Para que sigan creciendo y conociendo y entendiendo. El apóstol Pablo, sus mensajes con una gran homilicia, cuando escribía con gran elocuencia, nos bendecía. Pero no todos los apóstoles eran iguales, pero todos llevan un mismo hilo conductor. Podemos decir que Génesis no se contradice con Apocalipsis, ni que los salmos se contradicen con los evangelios. Bueno, de la misma forma, lo que nos escribió con amor Pablo, Santiago, con la misma pasión y amor, nos lo ejemplifica. Decíamos que Santiago lo ejemplifica de esta forma. En Santiago 1, del 22 al 25, nos da un ejemplo muy cotidiano. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente es engañarse a uno mismo. Pues el escuchar la palabra de Dios, pero si no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, que es algo que hacemos todos los días. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres o cómo estabas. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, eso pasa cuando nos congregamos o ahora cuando escuchamos la palabra, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Lo importante es más conocimiento, más entendimiento, más acción por la comprensión. Y eso es al acercarnos a la Biblia como a un espejo. Si vemos que estamos todos despeinados y no tomamos el peine, si vemos que tenemos un kilito de más y eso no cambia después al estar frente a la comida, no cambiaría nada, como no cambia la vida de aquel que no trata de obedecer a Dios. Miren lo que dice acá. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu conducta, de nada sirve. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, con sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Comenzábamos diciendo, en medio de un mundo todo corrompido y dañado, sabiendo que Jesús se acerca, ¿qué es lo importante? Llenarnos del amor de Dios. Ese amor que hoy nos hace llorar y orar por los huérfanos y las viudas con sus aflicciones en la guerra. Dios, tu paz irrumpa y todo se transforme. Decimos, me acerco a tu palabra, a este espejo bendito, espiritual. Te obedezco. Quiero conocerte más. Quiero entender por el Espíritu Santo más las cosas para que la vida pura, intachable, no perfecta, perfecta nunca porque no somos perfectos, pero al procurar obedecer, dice la Biblia, que el Señor la registra como pura e intachable. ¡Qué bendición grande! Decimos en esta mañana, gracias Dios. Gracias Dios porque vos, no un ser humano cualquiera o el mejor ser humano, Dios mismo comenzó una obra en mí. Y hoy te doy gracias por la ayuda que es la iglesia, que es tu palabra y que es el Espíritu Santo, que me auxilia para que esa obra siga adelante hasta el día que el Señor vuelva. Dios les bendiga. Kami-sama kara oinaru shikufuku arimasu yo ni. Mata Daishu. Muchas gracias a todos.